Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren muy bien. Yo por aquí de nuevo ultimando detalles para grabar este tema. Oh Dios. Vamos a orar. Padre bello, Padre precioso y maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. Le doy muchas gracias, Papito Dios, por estar aquí, por esta oportunidad de grabar esta nueva enseñanza. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre, porque si no es por usted sería imposible para mí hacer esto. Es para la gloria y la honra de su nombre cada enseñanza, la base es su palabra, la guía el Espíritu Santo, y el nombre de Jesús es glorificado, Señor. Te entrego mi alma, mi cuerpo, mi espíritu, mi mente y mi corazón, para que seas tú disponiendo, Padre, y usándome como un instrumento, como un canal, para desarrollar esa enseñanza. Te ruego y te pido que ponga usted cada palabra en mi boca, que sea edificando a quienes van a escuchar y a mí también, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y que sus ángeles, arcángeles, querubines y serafines se hagan cargo de la atmósfera de mi casa, para que esto pueda salir bien, y de los lugares donde se encuentran los que van a escuchar esta palabra. Le pido sabiduría y entendimiento, que no hable yo, sino usted, Papito Dios. A usted sea la gloria, la honra y la alabanza, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno. Yo hoy he sido convocada a desarrollar una enseñanza que se llama Cuando los hombres duermen. Cuando los hombres duermen. Y al primer hombre que vemos que duerme Dios, es a Adán. Hay casos en la Biblia donde los hombres han dormido y han pasado cosas buenas. Pero hay otros casos donde los hombres han dormido y han pasado cosas muy malas. En ese contexto voy a desarrollar, con la ayuda del Espíritu Santo, esta enseñanza. El primer hombre que durmió fue Adán. Y esta palabra la encontramos en el Génesis 2, capítulo 2, a partir del versículo 20, vamos a ver hasta dónde da. Ahí me anda tiempito porque es mucha la lectura que hay que hacer. Acuérdense que en el Génesis Dios le dio autoridad a Adán para que le pusiera nombre a todos los animales. Entonces empezamos en el 20. Él está haciendo esta labor, dice, puso nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales salvajes. Pero aún no había una ayuda para él. Decía, yo me lo imagino pues a él ahí como la vaca con el toro, el caballo con la yegua, todos en pareja, pero él estaba solo. Entonces el Señor Dios hizo que el hombre cayera en un profundo sueño. Hay sueños que los pone Dios. En este caso particular fue Dios el que durmió a Adán, pero con un propósito. Dice, mientras el hombre dormía, el Señor le sacó una de sus costillas y cerró la abertura. Entonces el Señor Dios hizo de la costilla a una mujer y se la presentó al hombre. Y él, todo contento, todo folclórico, exclamó, ¡oh! Este es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Y entonces la nombró, porque a él fue que se le dio esa autoridad para nombrar todo lo que Dios puso a disposición de él. Y entonces él la nombró y dijo, esta será llamada mujer porque del hombre fue tomada.
Mire qué bendición tan grande cuando durmió Adán. Ahora vamos para primera de Samuel 3 del 1 al 5. Como son varios versículos bíblicos, voy a tratar de resumir. Entonces, el contexto es el siguiente. Samuel está en el templo con Elí. Ustedes saben que o los que no sepan, pues Samuel fue un niño que creció en el templo porque su mamá, luego de una promesa que le hizo a Dios, cuando ella se lo pidió, porque ella no podía tener hijos, entonces la promesa fue que cuando ya el niño tuviera cierta edad, ella lo iba a entregar en el templo. Y el sacerdote Elí se hizo cargo de criar y de educar a Samuel. Entonces, cuando ya el profeta ya era viejo, pues ya le tocaba a Samuel tomar como la mayordomía de ese lugar. Entonces un día él estaba dormido. Entonces dice Samuel 3 del 1 al 5, dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudándole a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy pocas. Y una noche Elí, que para entonces estaba casi ciego, ya se había acostado. La lámpara de Dios aún no se había apagado y Samuel estaba dormido en el tabernáculo, cerca del arca de Dios, y de pronto el Señor lo llamó. Samuel. Sí, respondió Samuel, ¿qué quiere? Se levantó y corrió a donde Elí porque él creía que era el sacerdote Elí quien lo estaba llamando. Y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. Aquí estoy, ¿usted me llamó?, pregunta el joven. Y el sacerdote le dice, no, yo no te he llamado, ve a dormir otra vez, ándate a ver. Y entonces Samuel se volvió a acostar. Y nuevamente Dios lo llamó. Y la dinámica es que Dios lo llamó 3 veces. Y él fue a donde Elí, creyendo que era Elí que lo estaba llamando. Pero ya la tercera vez el profeta Elí cayó en cuenta, tuvo como el discernimiento y entendió que era Dios el que estaba llamando a Samuel. Entonces Elí le dijo, cuando vuelvas a escuchar que te llamen, dile, Señor, aquí estoy, habla que tu siervo escucha. Pero miren algo importante. Oh Dios, se me fue esto. Algo importante que dice aquí, y es que en ese tiempo escaseaba la visión y la revelación de Dios. El contexto es que el profeta estaba permitiendo que los hijos de él hicieran cosas en el templo que al Señor no le agradaba. Entonces ya prácticamente Dios no hablaba con el sacerdote Elí, y entonces le empezó a hablar fue a Samuel. Pero mire que aquí dice claramente en el 3, dice, mientras tanto el niño Samuel servía al Señor ayudando a Elí. Ahora bien, en esos días los mensajes del Señor eran muy escasos y las visiones eran muy poco comunes. Dios estaba guardando silencio. Luego vemos otro sueño, y este le pasa al rey Nabucodonosor. Y en Daniel 4, es muy largo también. En Daniel 4, el rey Nabucodonosor sueña con un árbol. Entonces, entre tanto que buscan quien interprete el sueño, aparece Daniel y él le cuenta el sueño. Entonces en el sueño Nabucodonosor, todo vanaglorioso, como que yo soy el que hice y todo orgulloso, y resulta que apareció un ángel en el sueño. Él explica que cortaron ese árbol que lo representaba a Nabucodonosor. Yo no puedo pues como ponerme a leer todo porque es mucha y no termino hoy. Pero más o menos así el sueño. Él vio en el sueño cómo su reino caía por causa de su arrogancia, de su soberbia, porque
Recuerden que la Biblia dice que Dios es el que pone y quita reyes. Yo miro aquí. Y Nabucodonosor era todo arrogante y prácticamente le quitaba la gloria a Dios y se la daba él mismo. Daniel capítulo 2, versículo 21. Sí es ahí. Dice que él muda los tiempos y las edades, quita rey y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Daniel 2:21 es el que dice que Dios pone y quita reyes. Pero resulta que este señor Nabucodonosor, él había olvidado esa partecita. Entonces todo vanaglorioso, arrogante, que él era el árbol ese, que él era el señor del mundo. Y vino Dios, y como él le estaba robando su gloria, vino Dios y lo cortó. Y lo puso por allá entre los animales, bajo el rocío del amanecer. Su cabello se puso largo, sus uñas le crecieron, mejor dicho. Le quitó toda esa vanagloria que él tenía. Y Daniel fue el que le interpretó pues el sueño del futuro que él estaba viendo por arrogante. Ahora vamos a Génesis 28. Yo estoy por aquí como tocando la parte del Antiguo Testamento, de los hombres que durmieron en el Antiguo Testamento primero, ¿cierto? Luego en Génesis 28 aparece Jacob, y Jacob tiene un sueño luego de que él se va de su casa. En el versículo 10 y 12, Jacob tuvo un sueño. Él se va de su casa por lo que había pasado con el hermano y dice: mientras tanto, Jacob salió de Beerseba y viajó hacia Harán. A la caída del sol llegó a un buen lugar para acampar y se quedó allí a pasar la noche. Jacob encontró una piedra donde reposar su cabeza y se quedó dormido. Mientras dormía, soñó con una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo y vio a los ángeles de Dios que subían y bajaban de ella. En la parte superior de la escalera estaba el Señor, quien le dijo: yo soy el Señor, Dios de tu abuelo Abraham y Dios de tu padre Isaac. La tierra en la que estás acostado te pertenece, te la entrego a ti y a tu descendencia, y tus descendientes serán numerosos como el polvo de la tierra. Se esparcirán en todas las direcciones, hacia el oriente y el occidente, hacia el norte y hacia el sur, y todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti y de tu descendencia. Además, yo estoy contigo, te protegeré donde quiera que vayas, y llegará el día en que te traeré de regreso a esta tierra. No te dejaré hasta que haya terminado de darte lo que te he prometido. Eso está en Génesis 28 del 10 hasta el 15. Mire qué sueño tan bonito. Cuando los hombres duermen, así se llama este tema. Ahora vamos a Primera de Samuel. Ay, yo creo que se me perdió. Primera de Samuel 26 del 5 al 7. Y vemos a Saúl y a sus soldados. Así como para resumirle, Saúl y sus soldados se quedaron dormidos porque él estaba persiguiendo a David para matarlo. Ustedes saben que Saúl se le metió un demonio y él quería matar a David, y él veía a David como una amenaza y tuvo una fijación con el pobre David, y no conforme con que fueran los soldados a buscarlo, él mismo fue a buscarlo, y resulta que ellos ya llegaron a un lugar, acamparon, se quedaron dormidos, y resulta que David estaba por ahí, y David pudo haberlo matado, pero David, por respeto al ungido de Jehová, dijo: lejos esté de mí tocar al ungido de Jehová. O sea que por el temor que David tenía a Jehová, no aprovechó la ocasión y mató a Saúl. Pero esto pasó mientras Saúl dormía. Ahora el profeta Jonás.
Yo quiero que vayan teniendo todo esto en cuenta. Porque yo estoy tocando este tema. Bueno, yo les he dicho que estoy en unos ayunos y creo que todos estos días estas enseñanzas se van a enfocar en lo que Dios me habla en los ayunos, ¿cierto? Porque pues ni modo yo quedarme solo con lo que Dios me diga que es para mí solita, para mi familia, pues yo no les voy a contar. Pero si Dios me habla a mí y me da la autorización de que grabe una enseñanza, pues obvio yo no me voy a quedar con las ganas de dejarles dicho por aquí lo que Dios dice. Entonces vemos al profeta Jonás. ¿Se acuerdan que Jonás en el capítulo 1 Dios llama a Jonás? Por favor, yo quiero que vayas a Nínive y hables con ellos y les diga que por favor se arrepientan, si no va a haber juicio. Y Jonás era como un poquito jodido porque él como que tenía de pronto era como aburrido de ver tanta maldad en Nínive, tanta desobediencia a Dios. Y de pronto creería yo, porque a veces también uno se cansa de hablarle a las personas, de decirle, hombre, mire, por ahí no es, corrija. Uno de pronto a veces se cansa de orar, de ayunar y ver que la gente sigue como feliz en su mundo. Y a veces uno ya no les quiere ni decir nada. Yo la verdad lo digo por experiencia. A veces uno ya no quiere ni decir nada. Yo oré 15 años por mi esposo. 15 años oré por mi esposo. Desde que yo me convertí, me acuerdo que hubo una comisión que fue a la iglesia en ese año que yo me convertí. Una comisión de extranjeros, eran misioneros. Eran muchos. Y ellos empezaron a orar por todo el mundo. Y en el grupo que me tocó a mí, que esta persona iba a orar, me acuerdo que me preguntó, ¿qué quieres que mi padre haga por ti? Yo casi recién convertida le dije, yo quiero que mi esposo venga a la iglesia. Y él oró. Bueno, esa llegada duró 15 años. Después de unos quebrantos de salud, hace año y medio, mi esposo se convirtió y se bautizó. Y a veces pasa así. Yo a veces cuando me he leído en varias ocasiones la historia de Jonás, que lo veo como tan caprichoso, porque se pone enojado porque se seca la ramita que Dios le puso con el gusanito y parece un niño caprichoso, o sea, desde mi punto de vista, con todo el respeto, ¿cierto? Pero también lo entiendo porque a veces uno también se pone así, de uno hablarle a una persona y uno a veces dice, ya estás en las manos de Dios, que haga lo que Dios quiera. Y a veces pasa así, porque hay personas que de verdad, como lo decía mi pastor el domingo, que en el video anterior les comenté, que él hablaba de la parábola del sembrador, y la Biblia lo establece. Hay corazones que el Espíritu Santo tiene que trabajar durísimo para hacer efectos. Y si en el infierno hay humanos y la Biblia dice que ese lugar no fue hecho para los hombres sino para Satanás y sus ángeles, y allá hay almas humanas, es porque hay corazones que no escucharon la voz de Dios, que no fueron sensibles al direccionamiento del Espíritu Santo. Entonces, volviendo al tema de Jonás, yo me imagino que él ya estaba como harto a hablarle a esa gente, y cuando Dios lo mandó, él no quiso ir. Y el asunto es que cuando Dios le pone una misión a usted, usted tiene que ir, así la gente no escuche. Porque si usted desobedece, usted es el que va a tener su problema con Dios. Porque cuando Dios te escoge para que tú hagas algo, tú lo tienes que hacer. Quieras o no quiera, la gente escuche o no escuche, usted vaya y deje la palabra donde Dios lo mandó y cúrese en salud, porque yo creo que fue el profeta Ezequiel, no me acuerdo bien, que le dijo, si yo te mando que le hables a una persona y tú no lo haces y esa persona muere, esa sangre yo la voy a cobrar sobre tu cabeza. Pero si tú le hablas y la persona no escucha, tú eres libre. Entonces mire que uno sí o sí, uno tiene que hablar. Yo a veces me pongo a ver como tan poquita gente que ve los videos y yo digo, ay Dios,
Y yo he orado a Dios y le he dicho, Señor, mueve el algoritmo de YouTube y haz que estos videos le den la vuelta al mundo y lleguen a donde tengan que llegar. Pero yo no sé si le han puesto cuidado que siempre en las oraciones, mi oración es que llegue a las personas que tú has escogido. No sé por qué no había caído en cuenta eso hasta ahorita. A las personas que tú has escogido. Y en este caso Dios escogió a Jonás para hablarle a Nínive. Y Jonás no quiso ir. Entonces, resulta que él quiso escaparse. Ya sabemos que él quiso escaparse. Por allá se montó en un barco, según él, y que se voló. Pero resulta que a mitad en las afueras, en alta mar, se armó una tormenta. Y ahí hubo una situación total de que él mismo pidió que lo echaran al agua. ¿Cierto? Cuando él a ver, ¿dónde es que está? 1:5 dice. Todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. Esa parte está en Jonás 1:5. Jonás dormía profundamente. Y el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo tú puedes estar durmiendo? Levántate y clama a tu Dios, quizás tenga piedad de nosotros y no perezcamos. Él desobedeció a Dios y fue y se durmió por allá tranquilo, relajado, pero ya ustedes saben que terminó en la boca en el estómago de la ballena. Bueno, ahora vámonos para el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, en Mateo 26, ¿dónde fue que lo encontré? Que lo ubiqué. En Mateo 26. Vamos a ponerle aquí. Me toca hacer esto aquí al tiempo porque es mucha información. A partir del 36, Jesús se va a orar al Getsemaní. Ustedes saben que Jesús tenía dos grupos. Se puede decir como que dos clases de iglesia, porque había como una iglesia general y una iglesia muy íntima. Y en esta iglesia íntima habían 3 apóstoles. Aquí se los voy a decir, vean. Jesús ora en el Getsemaní. Entonces Jesús fue con ellos al huerto de los olivos llamado Getsemaní y dijo, siéntense aquí mientras yo voy a orar. Y se llevó a Pedro, a los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y comenzó a afligirse y angustiarse y les dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro, ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no caigan en la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Entonces Jesús los dejó por segunda vez y oró, Padre mío, si es posible que esta copa pase, a menos que yo la beba, entonces hágase tu voluntad. Y cuando regresó de nuevo donde estaban ellos, los encontró dormidos, segunda vez, porque no podían mantener los ojos abiertos. Así que se fue a orar por tercera vez y repitió lo mismo. Y luego se acercó a sus discípulos y les dijo, adelante, duerman y descansen. Pero miren, ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense y vamos. Miren, el que me traiciona ya está aquí. Entonces vemos a Jesús llorando, angustiado por lo que le esperaba. Y el grupo de apoyo, el soporte, esos que se decían que eran los más cercanos, los más íntimos, estaban dormidos mientras él desgarraba su alma pidiéndole al Padre
si es posible que haya otra forma de resolver este asunto, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿A qué viene este tema? Mire, yo les dije que yo estoy en unos ayunos de mi iglesia por 21 días. Y yo estaba cocinando haciendo el almuerzo para mi familia, en mi cocina bien juiciosa. Y yo recibí esta palabra a través de una prédica. Y la palabra es lo que sucede mientras los hombres duermen. Yo he estado orándole mucho a Dios porque yo tuve un sueño a finales de diciembre donde yo vi a un hombre que era familiar de ese niño que ya lo había abusado sexualmente, y él salió del lugar donde había abusado al niño tranquilo como si nada hubiera pasado. Pero el niño vino hasta donde mí. Me dio mucha tristeza de lo que él le hizo al niño, porque era como que ahí estábamos todos, pero por un minuto o por la falta o por la confianza, porque era un familiar cercano y estábamos ahí como por la confianza de no creer que esta persona podía agredir sexualmente al niño, no nos dimos cuenta sino después que él le hizo el daño al niño. Y yo he estado orando mucho a Dios y le he pedido mucha ayuda, mucha ayuda. Yo le digo, mire, si en el cielo no existe un comando de ángeles que sean niñeros, pues haga uno y mándelo, porque necesitamos una legión, un equipo, un comando de ángeles guerreros. Yo no sé cómo nos será, pero un grupo de ángeles que se encarguen de proteger y de cuidar a los niños, porque esto ya se convirtió en un tema que parece ser que no se le está poniendo cuidado. Todo el tiempo estamos viendo niños abusados, maltratados, abandonados. O sea, una cosa impresionante. A mí me dolió tanto el alma en el sueño cuando yo vi eso, que yo levanté mi bandera y esa es una de mis oraciones, y yo le estoy diciendo, cuida a los niños, cuide a los niños, porque la Biblia dice que de la boca de los que maman es que se va a levantar la adoración y la alabanza al Creador del universo en el final de los tiempos. ¿Y qué es lo que está pasando? Que el enemigo está dañando a estos pequeños desde que están en el vientre de sus madres. Él los está dañando. Hay muchas mujeres que por esta situación de que se han aprobado leyes para que aborten, están abortando a sus hijos. Algunas los están rechazando. Otras por distintas situaciones, motivos, razones, circunstancias, no pueden estar al cuidado de sus hijos y los dejan en custodia de otras personas que no tienen el nivel de responsabilidad para cuidar a estos niños, y estos niños están siendo ultrajados y están pasando por una serie de situaciones, y a Dios no le agrada eso, porque el Rey Jesús dijo, cuando los niños se acercaron, dejen que los niños vengan a mí, porque el reino de los cielos le pertenece a los niños. Y yo le decía al Señor, y yo lo sentí en mi corazón, y todo esto se ha incrementado, y todo esto está alcanzando los niveles que está alcanzando, porque el pueblo de Dios está dormido. El pueblo de Dios está dormido. Dios quiere hablar, pero el pueblo de Dios está dormido, está ocupado, está distraído, está en otras cosas, y por eso escasea la visión, como pasó con Samuel y Elí. Escasea la visión y la profecía y las palabras. Hay personas que Dios les ha mostrado cosas, y a veces por incredulidad, porque irán a decir, porque me van a cuestionar. Yo particularmente puedo decir que cuando Dios me puso el sentir en mi corazón que hiciera esto, y yo, Señor, pero yo soy abogada, yo nunca me he sentado frente a una cámara, yo no tengo cámara, yo lo que tengo es un celular. Y Él me puso en mi corazón, quiero que lo hagas. Señor, pero es que ya casi
llevo 8 meses haciendo esto y creo que hay como ¿cuántas? Como 37 personas suscritas. Yo no sé cuántas, o sea, pero yo que he sentido en mi corazón, tú solo obedece, haz lo que tienes que hacer y ya. Si lo ven 2, si lo ven 3, si lo ven 1000, si lo ven 2000, esto lo va a escuchar las personas que Dios ha escogido que lo escuchen. ¿Sí? Y me gustó mucho lo que predicaba el pastor Juan el domingo, que decía, hay que dar frutos, hay que dar frutos. Yo soy una mujer que tengo muchas cosas que hacer y a mí se me dificulta de pronto salir por allá, visitar y todo, pero a mí hay personas que me llaman y a mí me toca, como le digo a las hermanas de la iglesia con las que me reúno, a mí me toca apagar los fogones y sentarme a atender a las personas, que para la gloria y la honra de Dios, no es para mí. Mira, ora por mí, me está pasando esto, tuve un sueño, ¿qué me puedes decir de esto? La gloria es para Dios, no es para mí. Entonces, yo le decía a Dios, ¿cómo te puedo servir? O sea, si usted cree que yo le puedo servir en algo, dígame en qué le puedo servir. Y me puso a hacer esto. Y como les digo, ya llevo como 8 meses haciendo esto, creo. Y si no estoy mal, hay como 27 suscriptores, creo. Pero yo cumplo con hacer esto. De ahí lo que pase para allá, ese trabajo le corresponde a Dios, ¿cierto? Pero yo cumplo con dejar plasmados estos mensajes que Dios me ha dado a mí. Como les dije en otras ocasiones y lo he dicho en otras ocasiones, yo no soy pastora, yo no soy profeta, yo no soy, bueno, profeta creo que sí, maestra, yo no tengo ninguna acreditación de ninguna iglesia que me avale a mí para yo decir soy pastora, no. Pero creo que tengo entre el don que he analizado, creo que está el de profecía, porque he visto algunas cosas y tengo muchos sueños y de hecho parte de los sueños, algunos medio les he contado por aquí, en fin. Pero entonces, ¿qué me hacía sentir el Señor? La Biblia dice en Mateo 24 que en este último tiempo la maldad se va a multiplicar tanto que el amor de muchos se va a enfriar. Y la Biblia dice que Dios es amor. Capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Me estaba acordando de la canción que dice, Dios es amor, la Biblia lo dice, Dios es amor. Pablo lo repite, Dios es amor, búscalo y verás. En el capítulo 4, versículo 8, primera de Juan. Ahí que me acordé de la canción, que ahí dice que Dios es amor. Y si dice que el amor de muchos se enfriará, ¿será que está hablando del inconverso? ¿Será que está hablando del que no conoce a Dios? Está hablando de nosotros los creyentes. Es el amor de nosotros los creyentes, el que se va a ir disminuyendo por la maldad. ¿Por la maldad de qué? De que usted va a ir a llevar una palabra y posiblemente usted pueda ser rechazado. Inclusive por nosotros mismos dentro de la iglesia. Entre nosotros mismos como hermanos nos rechazamos. Pueden haber señalamientos a quien lo mandó, aquella que mire cómo habla de feo, mire, y que hablan de haciendo. El amor que se va a acabar es el cristiano que está dentro de la iglesia. Ese es el amor que se va a acabar. El amor del que está dentro de la iglesia. Y eso es lo que el enemigo ha hecho. Ha aprovechado el adormecimiento de los cristianos. El enemigo ha implementado una serie de estrategias para mantener a la humanidad adormecida con las redes sociales, con el internet, con el consumismo, con las compras, con el trabajo, con una cantidad de cosas, con el corre-corre, aprovechando que los tiempos se acortaron y la gente mantiene así, llena. Y a Dios lo dejamos para lo último.
Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros no tenemos esa conexión directa con Dios, dice la Biblia, que Dios es la vid verdadera y nosotros somos los pámpanos, que desconectados de Él nosotros no podemos hacer nada. Entonces, todas estas situaciones de nuestro día a día, de nuestra rutina, que nos mantienen la mente ocupada y que cuando llega la noche el cuerpo está tan cansado que solamente le podemos decir a Dios, Dios, buenas noches, en el nombre de Jesús y amén. No hay una conexión real con nuestro Creador. Y mucha parte de lo que está pasando lo tiene culpa la iglesia. La iglesia. Porque por eso se habla en la Biblia de los falsos profetas, de los falsos maestros, ¿sí? De esas contiendas también que hay dentro de las iglesias. Y el enemigo está aprovechando todo eso. El enemigo está haciendo el daño. Cuando Adán durmió, cuando Samuel durmió y cuando Jacob durmió, ellos recibieron. Adán recibió su ayuda idónea. Samuel ¿cómo puedo decir? Fue llamado, fue asignado, fue escogido, fue señalado por Dios. Cuando Jacob durmió, que vio la escalera, le fue confirmada una palabra que recibió su abuelo Abraham. Pero mire lo que pasó cuando durmió Nabucodonosor. Él vio su caída. ¿Por qué la vio? Porque su alma se había desconectado tanto de Dios que él no conocía a Dios. Después de que él ya recapacitó y vio todo, ya y sí, alaben a Dios. Pero él fue puesto ahí en ese reinado y él no tenía una conexión con Dios. Por eso se engrandeció y por eso lo tiraron para abajo. Saúl y sus soldados, mire que Dios le puso un espíritu a Saúl y por eso fue que él empezó a perseguir a ¿cómo se llama? A David. Pero de lo que les estaba hablando ahorita, de que el amor de muchos se va a enfriar. Y eso ese código me lo está dando el Espíritu Santo justo ahora. Y yo te agradezco mucho, Espíritu Santo, porque nunca había recibido esto. Gracias, Espíritu Santo. Ustedes ven cuando Jonás se pone bravo al final del libro, porque Dios decide perdonar a Nínive. Y entonces la matica esa, que ahorita no recuerdo el nombre, que Dios le puso para que él, mientras estaba allá en el desierto, yo me lo imagino así, Jonás allá sentado mirando a qué hora era que iba a caer la pelota de fuego para acabar con Nínive. Él estaba fuera de la ciudad. Y vino Dios y le puso una matica ahí como para que él se resguardara ahí del sol. Pero en la noche vino Dios y le puso un gusanito y al otro día amaneció muerta la matita. Y Jonás se enojó muchísimo. Y Dios le dice, es que no me acuerdo bien ahorita, y Dios le dice, ¿y tú te enojas porque se murió una mata que nació ayer y se murió hoy? Y tienes tú como piedad y misericordia de eso, te duele eso, y tú crees que a mí no me duele, viendo que en Nínive hay niños, hay esto y hay aquellos, ¿sí? Y él estaba esperando que cayera el juicio. En vez de estar suplicando, tenga misericordia, como lo hizo Abraham. ¿Cómo vas a quemar a justo con pecadores? No, lejos esté eso de ti, que tú eres el rey del universo. Y como le dijo Moisés, si lo vas a borrar a ellos, borra mi nombre del libro de la vida. Ustedes no ven a Jonás haciendo eso aquí. Y ahorita el Espíritu Santo me revela eso, que eso es lo que está pasando en las iglesias. Que nosotros mismos a veces vemos la falla y la otra y queremos que Dios, y nosotros mismos a veces también con nuestras palabras, con nuestras acusaciones, con nuestros conceptos e ideas personales del prójimo hacemos y no sabemos el daño que le estamos haciendo. El amor es el amor del cristiano es el que se va a acabar en el último tiempo. Y el enemigo está aprovechando eso, porque la iglesia está adormecida. La iglesia está como en un éxtasis.
Y por eso es que la Biblia dice, yo me he preguntado eso, ¿cómo es posible que el juicio va a empezar dentro de la casa? ¿Dónde es que están esos falsos maestros y esos falsos profetas? Están dentro de la iglesia. No están en la iglesia católica ni allá en el parque. Están dentro de la iglesia. ¿Y por qué? ¿Por qué será que tenemos estos caballos de Troya metidos ahí? ¿Por qué será que tenemos estas personas con un espíritu distinto montado en los púlpitos, ministrando al pueblo de Dios? ¿Y dónde está el discernimiento de los creyentes? Porque no hay una conexión genuina con el Padre, porque no hay un discernimiento espiritual profundo, porque no hay amor en nuestros corazones. Y si falta amor, si hay un pedacito, un poquitico, una cosita, si hay ese poquitico, difícilmente nosotros vamos a tener esa plenitud de la revelación de Dios. Porque Dios es plenitud, Dios es completo, no es un poquitico. Entonces, si nosotros no estamos bien compenetrados con Dios, bien conectados, ¿cómo vamos a recibir la información de Dios? ¿Y con qué amor es que nosotros vamos a amar al prójimo? Si el amor que yo tengo en mi corazón para amar al prójimo viene del mismo Dios, que me creó a mí, lo creó a Él, y que me ama a mí con todos mis defectos y me enseña a mí a amar al prójimo con todos sus defectos. Por eso es que Él dice, tolérense los unos a los otros, porque es que Él sabe que somos distintos, somos unas manifestaciones de Dios distintas y van a haber situaciones, pero es el amor de Dios que Dios pone en nuestro corazón el que hace que yo comprenda, que yo entienda, que yo crea lo que dice la Biblia. Mire que el que esté firme no caiga, porque ese hermano puede fallar, pero pasado mañana me puede tocar a mí. Y si yo no tengo la misericordia que le faltó a Jonás, ¿cómo puedo pretender que la tenga yo? Entonces, lo que pasa cuando los hombres duermen es que el enemigo toma el control. Y mire, por ejemplo, lo que pasó aquí. En Mateo 26, del 36, el Rey Jesús está agonizando y su grupo más cercano no se da cuenta porque ellos están dormidos. ¿Y están dormidos por qué? Pues lo que entiendo es que están cansados. Por eso él dice, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Ellos están cansados y se duermen. Luego vemos en Hechos 20, del 7 al 12, que Pablo está predicando en un lugar y hay un chico que se llama Eutico sentado en una ventana, yo creo que es como un segundo o tercer piso, no sé. Total es que el chico, en medio de la prédica, él se quedó dormido y se cayó de allá. El muchacho se mató. Pero para la gloria y la honra del Señor, ya para cortar, Pablo ora y el chico resucita. Entonces mire lo delicado de nosotros dormir en estos tiempos. Yo creo, y lo creo por lo que he leído en la palabra y por lo que Dios me ha manifestado, me ha puesto en mi corazón y visión y sueños y visiones que yo he tenido. Yo en diciembre, yo veía como, yo me acosté y cerré mis ojos. Y yo veía como aguas corrían por las calles, agua. Y eso, yo decía, Dios mío, pero ¿y de dónde salieron todas estas aguas? ¿Qué es esto? Y estamos viendo inundaciones por todas partes. Y lo que Dios nos manda es a estar como las vírgenes prudentes. Yo quiero leer aquí ya para terminar. Mateo 25, la parábola de las 10 vírgenes, las 5 prudentes y las 5 insensatas. Entonces el reino de los cielos será como 10 damas de honor, que tomaron sus lámparas y salieron a encontrarse con el novio. 5 de ellas eran necias y 5 sabias. Las 5 que eran necias no llevaron suficiente aceite de oliva para las lámparas, pero las otras 5 fueron tan sabias que llevaron aceite extra. Y como el novio se demoró,
a todas les dio sueño y se durmieron. Entonces mire que este asunto de lo que pasa cuando los hombres duermen, esto lo estamos viendo y estamos viendo las consecuencias de estar dormidos. Y miren lo que dice el versículo 6. Bueno, como el novio se demoró, a todas les dio sueño y durmieron. Y a la medianoche se despertaron ante el grito: miren, ya viene el novio, salgan a recibirlo. Y todas las damas de honor se levantaron, prepararon sus lámparas. Entonces las 5 necias le pidieron a las otras: por favor, denos un poco de aceite, porque nuestras lámparas se están apagando. Sin embargo, las sabias contestaron: no tenemos suficiente para todas. Vayan a una tienda y compren un poco para ustedes. Pero durante el lapso en que se fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Y las que estaban listas entraron con él a la fiesta de bodas y se cerró la puerta con llave. Más tarde, cuando regresaron las otras 5 damas de honor, se quedaron afuera y llamaron: Señor, Señor, ábrenos la puerta. Y él les respondió: créanme, yo no las conozco. Así que ustedes también deben estar alerta, porque no saben el día ni la hora de mi regreso. Mi gente, mire, ya esto se me fue muy largo, por eso fue que prácticamente los versículos los resumí así, porque es increíble cómo uno se sienta frente a esto y el tiempo va a todas y uno no se da cuenta. Por eso es que cuando uno va a dar una palabra que Dios le ha dado a uno, eso no es de 5 minutos, eso no es de 10 minutos como el TikTok. Yo tengo que decir lo que Dios me pone a decir. Yo creo que Jonás se me va el nombre, Noé, cuando Dios le dijo: vaya y haga un arca que viene un diluvio. Según tengo entendido, porque hay discrepancias como en el tiempo, pero la Biblia habla de un tiempo estimado de 120 años que duró él haciendo esa arca. Y al instante él le decía a la gente: pilosos, que va a caer un agua. Y bueno, nadie le creyó. Y probablemente Jonás también, porque uno tiene que meditar en todo para poder entender, no enfocarse en una sola cosa. Y desde donde yo veo también la negativa de Jonás, independientemente de que él no tenía que desobedecer, de pronto era que quizás él ya veía: esta gente no tienen componte, como dicen en algunos lugares en la costa. Esta gente no se van a arrepentir, ¿para qué se pone a perder el tiempo con ellos? Y ha pasado mucho tiempo. Dios ha hablado mucho. En el video pasado yo les dije que yo tuve un sueño hace 15 años donde escuché: ya viene la cosecha. Yo he tenido sueños donde yo he visto huecos enormes, zafacones, creo que se llama eso, huecos enormes que se abren en la tierra, profundos. Yo he visto una ola gigante hace como 4 o 5 años y decía el nombre de mi pueblo en un helicóptero que venía surgiendo hacia arriba, y decía el nombre de mi pueblo. Yo he visto varias cosas en sueños. Hace poco tuve una imagen en mi cabeza, una impresión de una entidad que era negro, haga de cuenta como un carbón. Y esta entidad estaba levitando. Tenía, sí, como figura humana, pero era negro como un carbón. Haga de cuenta un carbón, pero con imagen de apariencia humana. Pues tenía esta parte, sus manos, los pies, y no se los vi. Y sus ojos eran 2 llamas de fuego. Y su cabeza, su pelo, era una llama de fuego. Él se quedó mirándome, yo me quedé mirándolo. Yo no sentí miedo.
Y él no me dijo nada, solo me miró, yo lo miré y ya. Nunca había percibido a esa. Yo sí he recibido imágenes como de otras entidades, pero a ese nunca lo había visto. Él no me dijo nada, yo solamente lo. Pero lo que yo entiendo, y que Dios me perdone, porque como tal, así como la revelación así. Pero en este momento lo que yo percibo es como que son distintas entidades que están señaladas para el día y la hora, para estos tiempos finales, y ellos ya están siendo posicionados aquí en la tierra. Ya ellos están teniendo legalidad para estar aquí. Sin embargo, frente a esta entidad, yo no sentí miedo, yo no sentí nada malo, yo no lo sentí. Yo solo sé que él me miró y yo lo miré. Y hablando con mi esposo, yo le dije, ¿será como la entidad que gobierna en los volcanes? Porque me pareció muy extraño. Pero lo que sí he sentido es diferentes entidades que no estaban en otros tiempos, en la antigüedad, en los tiempos de nuestros ancestros, que ya ellos se están abriendo los portales en el mundo espiritual y ellos están haciendo presencia en este mundo material. Ellos ya están posicionándose aquí. Los que para hacer el bien, para hacer el bien. Y los que para el día y la hora del juicio, para el día y la hora del juicio. Entonces, yo quiero pedirles, velad y orad. Velad y orar. No durmamos porque este no es tiempo para dormir. Velemos y oremos porque el día y la hora no lo sabemos. Perdónenme por el video tan largo. Yo estoy hablando lo que Dios me pone a hablar. Y les pido que mediten en esta palabra, que atesoren eso en esta palabra y que no se duerman. Porque cuando los hombres duermen, Dios hace cosas maravillosas. Pero cuando los hombres duermen sin la dirección de Dios, el enemigo también hace muchas cosas. Hay una palabra esa palabra se me pasó. Dios mío, Señor. Una palabra que el Señor me está trayendo a la mente ahorita. Donde, ay Dios, pero yo. Hay una última palabra que se me había olvidado. Está en Mateo 27 al 30. Dice, los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron, Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza. ¿De dónde salió? Eso es obra de un enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza?, le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen, también arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas en la cosecha. Y entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza, la aten en manojo y la quemen. Y pongan el trigo en el granero. Hay otra traducción que dice que mientras los hombres dormían, el enemigo vino y sembró la cizaña. Hay otras versiones que dicen eso. Oh Dios, pero ninguna de las que tengo aquí quiere colaborar con la causa. Entonces, bueno, yo solamente invitarlos a estar atentos. Que Dios nos ayude a sacar el tiempo, a consagrarnos más, a santificarnos más y a estar nuestros oídos atentos a escuchar la palabra del Señor. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te ruego y te pido que nos bendigas, que haga resplandecer la luz de tu rostro sobre nosotros, que nos mires con ojos de piedad y de misericordia, que nos des tu paz, que satisfagas cada una de nuestras necesidades,
Que sea tu Espíritu Santo guiándonos conforme tu voluntad buena, agradable y perfecta. Padre, que pongas en nosotros el querer como el hacer tu voluntad buena, agradable y perfecta. Y que el ángel de Jehová acampe a nuestro alrededor y nos guarde y nos proteja del mal y del peligro que nos acecha. Cuida y protege nuestras casas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén, amén y amén. Perdonen el video tan largo. Espero que lo disfruten, que mediten en él y que Dios les bendiga. Feliz y bendecido resto de día.